primera vez en mucho tiempo, debemos comenzar este informe con una advertencia urgente. No mantenga animales salvajes en su patio trasero. Esta no es una exageración ni un capricho moral. Es una súplica basada en una tragedia que pudo haberse evitado fácilmente. Tener criaturas salvajes confinadas en un espacio doméstico, rodeado de familias, niños, mascotas y vecinos desprevenidos, no solo es irresponsable, es una bomba de tiempo. Y sin embargo, durante años, esta situación en particular se desarrolló a plena vista, a la luz del día, sin que ninguna autoridad pusiera fin a ella. Que nadie haya muerto antes es, francamente, un milagro que desafía toda lógica. Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando y, si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte. Ya casi llegamos a los 100.000, y porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. A lo largo de décadas, los sonidos inusuales que salían de un jardín en particular fueron asumidos como parte de la excentricidad del vecindario. Los rugidos, chillidos, aullidos y trinos no solo fueron ignorados, sino que llegaron a formar parte del paisaje sonoro cotidiano de la comunidad. Es fácil ahora juzgar esa indiferencia, pero la verdad es que cuando algo peligroso se convierte en rutina, la mayoría de las personas simplemente lo incorporan a la normalidad. Y así, durante años, una casa común y corriente, con una puerta de hierro oxidado y una pared de ladrillo desgastada, se convirtió en una especie de zoológico clandestino en el corazón de un barrio residencial. Akil Faldin no era un hombre extraordinario a simple vista. Alto, delgado, con la piel tostada por el sol y siempre vestido con una disdasha tradicional que ya mostraba signos de desgaste, parecía uno más entre miles en el sur de Irak. Vivía en Nejaf, una ciudad cálida y polvorienta donde las casas están apretujadas unas contra otras, separadas apenas por callejones angostos y veredas llenas de niños. Allí pasó toda su vida. 50 años respirando el mismo aire caliente, caminando sobre el mismo suelo agrietado, saludando a los mismos vecinos, muchos de los cuales lo consideraban un hombre amable, aunque reservado. Su casa, ubicada al final de una calle sin salida, no destacaba por su tamaño ni por su decoración. Era una estructura de concreto modesto, sin lujos, pero con un terreno trasero sorprendentemente amplio para el estándar urbano. Ese patio trasero fue donde, lejos de miradas indiscretas, o al menos eso creía él, comenzó a construir su propio mundo. Pero lo que cultivó allí no fueron flores, ni árboles frutales, ni un rincón para el descanso. Lo que Akil crió fueron bestias. Nadie supo nunca cómo comenzó exactamente. Algunos vecinos aseguran que todo empezó con un par de loros coloridos que traía dentro de jaulas cubiertas. Luego vinieron los monos pequeños, uno de los cuales supuestamente logró escapar y fue encontrado en el tejado de una escuela. Poco a poco, el repertorio se expandió. Jaulas metálicas comenzaron a aparecer en el jardín, algunas cubiertas con lonas, otras a la vista, pero todas ruidosas. Se decía que Akil compraba los animales a traficantes de especies, posiblemente desde Turquía, Siria o incluso África, y que pagaba en efectivo sin dejar rastros. Otros decían que tenía contactos con antiguos miembros del ejército que sabían cómo mover cargamentos sin levantar sospechas. Lo cierto es que Akil no tenía ni licencia ni permisos visibles para lo que hacía. En Irak, la tenencia de animales exóticos está fuertemente restringida. Las autoridades imponen impuestos elevadísimos para desalentar la importación de especies extranjeras y obligan a quienes logran obtener autorización a cumplir normas estrictas de cuidado, alimentación y seguridad. La lógica es simple: si no puedes pagar para tenerlo, no puedes cuidarlo. Pero Akil parecía moverse entre las sombras de esa lógica, esquivando reglas con una habilidad que nadie comprendía del todo, y su casa no estaba equipada para esa clase de actividad. Las jaulas eran viejas, reutilizadas, soldadas a mano con materiales que encontraba en los mercados locales. La pared que rodeaba el jardín no superaba los 4 metros en su punto más alto, y no había doble cerco, ni cerraduras reforzadas, ni sistemas de cámaras de vigilancia. Ni siquiera había una alarma básica. Las puertas de las jaulas a menudo chirriaban con el viento, y algunas mostraban señales de corrosión por la orina de los animales. A pesar de todo eso,
Los vecinos simplemente aceptaban la situación como parte de la extravagancia de Akil. Los niños del barrio sabían que si pasaban caminando junto al jardín al anochecer, oirían aullidos lejanos, rugidos breves o incluso chillidos penetrantes que les causaban pesadillas. Algunos decían que podían ver ojos brillando entre las rejas al mirar por los huecos de la pared. Otros juraban haber escuchado el gruñido seco de un oso o el chasquido de un cocodrilo golpeando su jaula. Sin embargo, sus padres les decían que no dijeran nada. «Déjenlo tranquilo», murmuraban. «Ese hombre no se mete con nadie». Y tenían razón, en parte. Akil era cordial, saludaba siempre, ayudaba a cargar sacos en la mezquita, ofrecía dátiles en Ramadán y jamás se le vio con intenciones agresivas. Pero todo eso era una fachada. Dentro de ese patio oculto se desarrollaba una operación de comercio ilegal de animales que abarcaba especies que ni siquiera deberían haber estado en ese continente. En mayo de 2025, Akil adquirió un nuevo ejemplar que, según todos, fue el comienzo del fin. Se trataba de un león africano, joven, pero ya con una melena incipiente que le daba una presencia imponente. No era un cachorro, era una criatura en plena transición a la adultez, con músculos desarrollados, garras afiladas y un instinto territorial que solo necesitaba una provocación para activarse. Nadie sabe cómo lo consiguió, ni cuánto pagó, ni a quién se lo pensaba vender. Lo que sí se sabe es que esa bestia no estaba destinada a vivir encerrada en una jaula de hierro oxidado, bajo un sol inclemente, sin espacio para correr ni cazar. Durante los primeros días, Akil repitió un patrón que conocía bien. Se acercaba con cautela, dejaba comida fresca, agua limpia. Le hablaba con voz baja, intentaba generar un vínculo mínimo de confianza. Llevaba consigo un bastón metálico largo, no tanto para defensa, sino para imponer respeto. Los felinos aprenden rápido a temer al dolor. Tras una semana, cuando el león ya no intentaba atacar cada vez que se acercaba, Akil supo que era hora de comenzar el entrenamiento más arriesgado, dejarlo salir al patio. Escogió cuidadosamente el momento. Sabía que durante las horas más calurosas del día, los leones se vuelven lentos, pesados, buscan sombra más que conflicto. Además, lo alimentó justo antes, con la esperanza de que la digestión lo hiciera más dócil. No era la primera vez que liberaba un gran depredador en su patio trasero. Lo había hecho antes con tigres de Bengala y leopardos de Sri Lanka. El procedimiento era siempre el mismo: jaula abierta, bastón en mano, palabras tranquilas, vigilancia extrema. Desde la azotea de la casa vecina, un hombre mayor bebía té bajo una sombrilla de lona, disfrutando del poco viento que se colaba entre las casas. Observó a Akil abrir la jaula lentamente. Vio al león asomar el hocico, olfatear el aire, dar un paso, luego otro. Todo parecía desarrollarse como siempre. Nada fuera de lo común. Pero entonces, algo cambió. El rugido de una de las aves del paraíso sonó con más fuerza de lo habitual. Las cebras comenzaron a relinchar y los zorros chillaron al unísono. El león se tensó. Lo que debía ser una caminata tranquila por el jardín se convirtió, en segundos, en una escena de pánico. El felino percibió el caos como una amenaza. La combinación del ruido, el calor, el entorno cerrado y el dolor reciente de los castigos con el bastón se acumuló en su mente joven. La reacción fue instintiva, violenta e inevitable. El ataque no fue anunciado por un rugido ni por una señal de advertencia. Fue tan súbito, tan violento, tan perfectamente felino, que incluso el vecino que lo presenció desde la azotea tardó unos segundos en comprender qué estaba ocurriendo. Un momento antes, el león estaba dando pasos lentos, su lomo bajando y subiendo con una respiración pausada. Un segundo después, toda la tensión acumulada en su musculatura explotó con la precisión de un resorte activado. Su cuerpo se disparó hacia adelante con una velocidad que parecía antinatural para un animal tan grande, tan joven. Akil no tuvo tiempo de reaccionar más allá de levantar el bastón metálico y bajarlo con fuerza sobre el hocico del animal. Un gesto automático, aprendido,
repetido docenas de veces con otros depredadores. Pero esta vez fue inútil. El bastón, que en ocasiones anteriores había bastado para frenar a un tigre o imponer respeto en un leopardo, fue ignorado por completo. El león no lo vio como una amenaza, sino como una provocación final. Lo que recibió en la cara no fue dolor, sino confirmación. Este hombre era enemigo, no amo. Con una agilidad brutal, el león se abalanzó sobre Akil y lo derribó como si fuera un muñeco de trapo. Lo aplastó con sus patas delanteras, hundiendo más de 100 kilos de músculo, hueso y garras en su pecho. Akil cayó de espaldas y aunque trató de gritar, el rugido del león le cubrió la voz como una tormenta tapa el sonido de una sola gota. Intentó golpearlo nuevamente, pero ya era tarde. El animal, en un movimiento tan eficiente como aterrador, bajó su cabeza y le hundió los colmillos en la garganta. Fue como si el tiempo se congelara. Akil dejó de moverse casi al instante. La sangre brotó en un chorro oscuro, empapando su dishdasha, convirtiéndola de gris pálido a un rojo grotesco. Aún respiraba, de forma irregular, como si sus pulmones intentaran captar aire que ya no podía pasar por su cuello destrozado. Sus manos se aferraron débilmente a la escasa melena del león, no en un intento real de defenderse, sino como último reflejo humano de querer vivir. Pero el león, con la mandíbula aún apretada, comenzó a sacudirlo una y otra vez, como lo haría con una presa moribunda en la sabana. Desde lo alto de su azotea, el vecino vio con claridad cómo la vida se desvanecía del cuerpo de su amigo. La taza de té que tenía en la mano cayó y se hizo pedazos sobre el suelo de cemento. No pensó, solo reaccionó. Corrió escaleras abajo, gritando a su esposa que llamara a la policía, al ejército, a quien pudiera. Entró en una habitación trasera, abrió un baúl oxidado y sacó un viejo rifle Kalashnikov envuelto en una manta de lana. Era una reliquia de sus años en el servicio militar, una época que había jurado dejar atrás. Pero en ese instante, el instinto de protección superó todo lo demás. Descalzo, con solo sus sandalias de cuero, cargó el arma mientras cruzaba corriendo el callejón que daba al jardín trasero de Akil. Sabía que no podía saltar la pared, no era suicida, pero subió a un viejo contenedor de metal que estaba abandonado cerca del muro y desde allí pudo ver con claridad el horror que se desarrollaba bajo él. El león, cubierto de sangre, no solo había matado a Akil, ya comenzaba a devorarlo. Primero fue la parte superior del muslo, donde los músculos son gruesos y la carne blanda. Luego pasó al abdomen, desgarrando la ropa y la piel con la precisión instintiva de un cazador salvaje. El vecino apuntó el rifle, pero no disparó de inmediato. Dudó. Esperaba que llegaran las autoridades. Pensaba que quizás podrían tranquilizar al animal, capturarlo, detener aquella pesadilla sin necesidad de matarlo. Tal vez incluso pensó que Akil aún podría ser salvado. Pero esos pensamientos se esfumaron en los minutos siguientes, a medida que el león seguía comiendo, ahora mordiendo parte de la espalda baja de su víctima. La escena era demasiado atroz para describir sin asco. Carne desgarrada, huesos visibles, trozos de intestino expuestos al sol del mediodía. Pasaron 20 minutos eternos antes de que comenzaran a llegar los primeros coches policiales. Frenaron en seco al ver al hombre armado sobre el contenedor, quien les gritó enloquecido que no se acercaran sin estar preparados. El vecindario ya estaba vacío. Los niños habían sido sacados. Los adultos escondidos en sus casas. El ataque ya era Vox Populi. Todos sabían que había un león suelto. Todos sabían quién había muerto. Los oficiales, al principio, no podían creer el informe. Un león comiendo a un hombre en un jardín residencial. Pero bastó con escuchar los gruñidos y ver la sangre derramada para que la incredulidad se convirtiera en acción. Rodearon el perímetro. Algunos intentaron acercarse con dardos tranquilizantes. Otros gritaban instrucciones. Otros solo observaban con el rostro pálido. Desde su posición elevada, el vecino aún apuntaba al león. Les pidió que se apuraran. Les dijo que no quedaba nada que salvar, que el cuerpo ya estaba irreconocible. La discusión sobre si capturar o eliminar al animal duró apenas un minuto más.
En cuanto vieron que el león no se alejaba del cuerpo, sino que ahora comenzaba a desgarrar parte del torso, comprendieron que no tenían opción. Se dio la orden de disparar. Las primeras balas impactaron en el lomo del animal, que se irguió de inmediato, mirando con ojos furiosos a la fuente de los disparos. Rugió con rabia, salpicado de sangre, desafiando incluso en sus últimos segundos de vida. Siguieron disparando. 1, 2, 3, 4 veces. Nada. El león seguía de pie, hasta que finalmente, desde lo alto del contenedor, el vecino disparó una última vez, apuntando a la cabeza. El proyectil entró por el ojo izquierdo y salió por la nuca. El cuerpo cayó al instante, pesadamente, sobre el cadáver que ya había destrozado. El silencio fue casi tan brutal como el ataque. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo entonces bajaron las armas. Lo que quedó de Akil era poco más que una masa indistinguible de carne, hueso triturado y tela desgarrada. Su familia recibió un cuerpo incompleto, irreconocible. El proceso de recuperación del cadáver fue doloroso y grotesco. Parte de los restos tuvieron que ser extraídos del tracto digestivo del animal durante la autopsia. No fue un entierro. Fue una cremación de emergencia, con partes en una caja sellada y otras, simplemente perdidas para siempre. A día de hoy, el gobierno iraquí no ha ofrecido una explicación. No ha habido declaraciones oficiales sobre cómo Akil pudo mantener durante décadas un zoológico ilegal en medio de un barrio residencial sin que nadie inspeccionara su propiedad. No hay registros públicos de licencias de importación a su nombre, ningún informe de salud animal, ni certificados de venta, ni actas de control veterinario. La pregunta persiste: ¿era este un caso de corrupción? ¿Una omisión total por parte de las autoridades? ¿Una red de complicidades locales? Y si no era legal, ¿por qué nadie lo denunció? Los vecinos sabían, algunos incluso lo admiraban, otros simplemente lo ignoraban. Y muchos tenían miedo, miedo de represalias, miedo de las autoridades, miedo de estar equivocados. Pero el silencio colectivo permitió que una situación potencialmente mortal se normalizara al punto de que un león terminara matando y comiéndose a su dueño sin que nadie pudiera evitarlo. Al final, da igual si lo que hacía Akil era legal o ilegal. Lo importante es que ocurrió, que se permitió, que se ignoró. Y eso abre la puerta a una verdad mucho más perturbadora. Si esto pudo pasar en una ciudad común, con un hombre común, entonces puede estar pasando en otras partes también. Tal vez, ahora mismo, en otro vecindario, alguien esté alimentando a un tigre en su garaje. Tal vez otro hombre tenga serpientes venenosas en su sótano. Tal vez un niño pase jugando junto a un muro tras el cual hay otro león, esperando que alguien cometa un error. Animales salvajes convertidos en armas vivientes por la negligencia humana. Seres vivos, encerrados, frustrados, hambrientos de espacio, de libertad y de justicia. Porque todo lo que se encierra contra su voluntad, algún día buscará salir. Y cuando lo haga, no lo hará con súplicas ni lamentos. Lo hará con dientes, garras y rabia. Como lo hizo aquel león. Como lo harán otros. Como lo harían todos.